Ahí está grabando. Adelante, muchachos. Oseas. Ok, buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Venimos pues, representando soluciones inclusivas para hacer este taller de documentos accesibles, que creo que es algo muy importante, más por el tipo de evento que es la Incluton. El tener como accesibilidad en todos los materiales es fundamental porque es parte de la inclusión y de llegar al grupo objetivo que quiere, que busca este evento. Creo que este es un primer momento para colaborar y creo que van a haber muchos más, entonces estamos acá a la orden para poder apoyar en lo que se pueda. Y quiero presentarles a mi compañero Rowell, que es quien va a estar impartiendo el taller. Lo vamos a estar haciendo, principalmente Rowell lo va a estar haciendo en Microsoft Word, pero tener en cuenta que casi todas estas funciones se pueden hacer en los principales editores de texto y de diseño. Y en caso de que tengan dudas, pueden preguntar directamente. No les decimos levanten la mano porque somos personas ciegas, entonces muchas veces el que levante la mano pasa desapercibido, aunque tiene algún sonidito, pero pueden directamente preguntar y con gusto les estaremos resolviendo las dudas. Entonces le doy paso a Raúl directamente para que él empiece a explicarnos qué es un documento accesible y cómo prepararlo. Bien, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando. Ahí me confirman. Como ya Josías mencionó, mi nombre es Raúl. Te escucho, Rowell. Ok, gracias. Como Josías mencionó, mi nombre es Raúl Urbáez Reyes. Soy de la República Dominicana, colaborador en Soluciones Inclusivas. Y en esta oportunidad estaremos tomando como tema insignia el tema documentos accesibles. ¿Qué es un documento accesible? Es un documento común y corriente, pero que está enriquecido con características de accesibilidad para que las personas con alguna condición de discapacidad podamos interactuar con él de manera efectiva. En esta oportunidad, dentro de los puntos que estaremos tocando sobre documento accesible o accesibilidad en documento, está, le estoy dando el temario, el estilo, que este incluye desde la correcta elección de la fuente que necesitamos las personas con alguna condición. Está el tema del correcto espaciado o interlineado del texto. También tocaremos el texto alternativo en imágenes, las tablas, listas. Abordaremos también o experimentaremos con una herramienta o característica que trae Microsoft Word, que es el comprobador de accesibilidad, y poco más. Bien, para empezar, voy a compartir mi pantalla para así dar inicio formalmente a lo que es el taller de documento accesible. Elegir que compartir con bien, pestaña, ventana seleccionado, pestaña de Chrome seleccionado, pantalla completa. Rowell, disculpa que te interrumpa, nada más para hacerte la observación. Se está escuchando tu lector de pantalla por acá, no sé si es lo que busques, pero bueno, nada más para avisarte si no lo tenías contemplado. No, o sea, quiero que se escuche porque no sé si en el taller de plano hay una persona que tenga discapacidad visual que necesite escuchar el procedimiento, pero si no es necesario, puedo sacarlo de que se escuche. Si no hay nadie que posea alguna discapacidad, pero creo que, o sea, más que lo que estamos aquí, que vamos a impartir el taller, pues lo saco del aire. Ahí me confirman. Como te sientas cómodo. Bueno, yo de preferencia lo voy a dejar. Pues voy a proceder a compartir mi pantalla. Pantalla completa, enfocado 1 de med.google.com está compartiendo tu pantalla. Bien, me avisan si ven mi pantalla ahí. Med y Google, crear documentos accesibles. Sí, ahí se está compartiendo. Ok, muchísimas gracias por la confirmación. Página 2, página 1, crear documentos.
Bien, acá tenemos un documento que he creado previamente de ejemplo o para llevar a cabo este taller. Este documento, como ven, contiene Crear documentos. Crear documentos. un texto en tamaño Tab estilo normal Times New Roman 20 puntos. grande, centrado. Errores que vamos a corregir. Está centrado, tiene un tamaño de fuente 20, tiene la fuente Times New Roman. El texto acá más abajo ¿Qué es accesibilidad? se encuentra justificado y vamos a explicar cómo corregir todo esto y por qué es beneficioso colocar o distribuir cada elemento, cada parte de nuestro documento, como lo vamos a hacer a continuación. ¿Qué es accesibilidad? Para empezar, tenemos acá Crear documentos accesibles. este texto que dice crear documentos accesibles. En teoría, este texto, las personas que no poseen algún tipo de discapacidad visual o algún tipo de discapacidad alguna, tomarían este texto de la parte superior que está centrado, que tiene el tamaño de fuente que anteriormente especifiqué, y para ello no significaría problema alguno tener esto acá. Para las personas que poseemos discapacidad, pues esto, si bien es cierto, nos permite leerlo, pero no brindaría como que la mejor experiencia para nosotros. Desde un inicio tenemos que empezar con la correcta elección de la tipografía o fuente. En este caso, de preferencia, para crear documentos accesibles se utilizan las fuentes sans serif. Y en esto debemos hacer una salvedad. Tenemos la fuente sans serif y las fuentes tipo serif. ¿Cuál es la diferencia dentro de estas dos categorías de fuentes? Que las fuentes sans serif son las fuentes más normales. En este caso entraría la Arial, la Verdana, entraría Calibri, que vendría a ser la fuente más moderna de Microsoft y que viene de forma predeterminada en el procesador de texto, y etcétera. Y luego tenemos las fuentes serif, que son las fuentes que son diseñadas. Por lo general, las personas o sea, yo vengo de no tener discapacidad y antes de tener la discapacidad, mi manera de escribir era basado como el estilo de fuentes serif, que son las fuentes más diseñadas, son fuentes que tienen terminaciones. Y en la práctica, ¿por qué elegimos las fuentes sans serif? Porque las fuentes sans serif permiten una mejor legibilidad y permiten que las personas que, por ejemplo, tienen discapacidad a un nivel de baja visión puedan tener completa legibilidad, valga la redundancia, del contenido que están consumiendo. De preferencia y en accesibilidad se utilizan las fuentes sans serif por lo anteriormente explicado. Para este caso, o para ejemplificar en este documento, seleccionaré todo el contenido. Seleccionar todo. 3200. Y aplicaré la fuente Arial, que es la que indiqué que iba a utilizar para empezar con el ámbito práctico de este taller. Fuente Alt. Acá. Dos displays. Actos. Arial. Documentos. Bien, otra característica que tenemos de los documentos accesibles es que tienen un tamaño de fuente mínimo, es decir, un tamaño de fuente desde el que debemos partir para que éste tenga un correcto consumo por parte de las personas con discapacidad. ¿Y cuál es ese tamaño? Vendría a ser a partir de los 12 puntos como mínimo, es el tamaño de fuente que utilizamos. En este caso, acá en el cuerpo tenemos, yo de manera intencional puse un tamaño de fuente acá más pequeño. Si lo exploro con el navegador, con NVDA F, estilo normal Arial 11.0 puntos blancos sobre gris muy oscuro. Ahí me dice que el estilo es Arial, que el estilo normal, perdón, la fuente es Arial y que tiene un tamaño 11, lo cual dificultaría la correcta lectura de este contenido por parte de una persona con discapacidad, como mencioné anteriormente. Pues acá hacemos lo mismo, selecciono todo el texto
Seleccionar todo. Hasta el momento nos encontramos en la página inicio de Microsoft Word y cabe destacar que, como dijo Josías, todas estas características de las cuales vamos a adoptar este documento se encuentran en cualquier procesador moderno o avanzado que Visual. permita editar documentos de esta forma, de manera avanzada. Pues acá vamos a establecer el tamaño de fuente Cortar, copiar, copiar, corta papeles. Fuente alt. Tamaño de y aquí voy a escribir 12. 1. 12, perdón. Acá, 12. Acá tenemos ya establecido que todo el documento tiene un tamaño uniforme, un tamaño de fuente 12. Estoy claro que, por ejemplo, el texto de arriba ya tomó el mismo tamaño que el cuerpo, y etcétera. Otra característica de los documentos accesibles es que deben tener un correcto espaciado del contenido y una correcta alineación. En este caso, en accesibilidad se recomienda que la alineación sea a la izquierda, ya que esto permite que, a pesar de que el contenido no tiene una terminación uniforme, es decir, que la línea tenga la misma longitud todas, pues permiten que las personas con una discapacidad puedan identificar, por ejemplo, cuando tenemos un interlineado de 1.5, un tamaño de fuente 12, y tenemos el texto alineado a la izquierda, puedan diferenciar un párrafo del otro. Mientras que cuando el contenido se encuentra justificado, pues se crean espacios más grandes de lo normal, el contenido se junta un poquito más y es un caos básicamente, y más si se utilizan herramientas de maximizado como lupas digitales o lupas analógicas, pues el tener el texto alineado a la izquierda permite que, aunque tú agrandes el texto y con la característica que anteriormente mencioné, un interlineado de 1.5 y tamaño de fuente 12, permite que el texto se pueda consumir correctamente, mientras que si provocamos lo contrario, es decir, que el texto se encuentre justificado y hacemos lo mismo, agrandamos el texto, la persona, independientemente de que esté agrandando el contenido, no podrá diferenciar correctamente un párrafo del otro. Bien, el texto justificado se puede utilizar siempre y cuando la persona que esté desarrollando el contenido pues decida agregar un trabajo extra al que ya está haciendo, que es hacer que todo el contenido tenga el mismo espaciado, lo cual en la práctica no es tan viable porque sería un tiempo adicional que se estaría invirtiendo para llevar a cabo esto. Pues acá vamos a poner este texto correctamente como va, porque de manera intencional lo puse justificada. Seleccionamos todo el contenido. Seleccionar todo. 3 minutos. Y yo estoy utilizando atajos de teclas. Por ejemplo, para alinear o justificar, voy a utilizar Control J, pero de igual forma puedo ir a través de inicio hasta la opción correspondiente y aplicarla. Entonces yo voy a hacer Control J. Justificado. 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 Perdón. Página alineado a la izquierda. Ok. Archivo libre. Creo que Seleccionar todo. ahora sí. Justificado. Justificado. Crear documentos accesibles. Accesibilidad. Historial del portal. Crear documentos. Estilo normal área 12.0 puntos blancos sobre gris muy oscuro. Negrita. Alineación. Justificar. Perdón, no se aplicó desde Seleccionar acá. todo. Voy a proceder desde el inicio. Exportar, copiar, copiar. Así mostramos dónde se encuentra ubicada la otra opción. Fuente A, tamaño, índice, enfoque, cambiar, borrar, negritas, impulso, cursivo, subrayar, fachado, subíndices, superíndices, efectos de color de resalto, color de fuente, párrafo, números, lista, disminuir, aumentar, alinear a la izquierda, Acá. alinear, documentos seleccionados. Ahora sí. Ahora sí tenemos todo el contenido alineado a la izquierda. Si navego nuevamente o exploro con el comprobador de NVDA, 12.0 puntos blancos sobre gris muy oscuro, negrita, alineación a la izquierda es. nos dice que el texto está alineado a la izquierda. Mencioné también el tema del interlineado. Para un correcto interlineado debemos tener un espaciado posterior de 6 puntos. Para esto seleccionamos todo el texto nuevamente. Seleccionar todo. 3.237 caracteres seleccionado. Y nos vamos hasta la pestaña Diseño.
Dibujar, diseño seleccionado. Acá, diseño. Compartir con Y tabulamos hasta la siguiente opción. diseño agrupar, conjunto de colores, fuentes, contraído, cambiar, espaciado entre párrafos, Acá, espaciado entre párrafos. Alt, flecha abajo, conjunto de despliego. Y acá vamos a elegir el moderado. integrado, contacto sin seleccionar antes. Cero, abierto, ah, hecho sin seleccionar antes. moderado, Integrado, espaciado, moderado sin Acá. seleccionar antes. moderado, que dice 1.5 el interlineado y 6 puntos de espaciado. Crear documentos accesibles. Docs. ¿Por qué esta característica? Uno de los errores que más se comete al crear documentos es que, por ejemplo, las personas que no poseen ninguna discapacidad, cuando quieren hacer o iniciar un nuevo párrafo, lo que hacen es que al finalizar ponen el punto y le dan Enter. Esto de manera predeterminada no aplica el correcto espaciado que debe llevar un contenido con accesibilidad en el caso de los documentos, y simplemente inicia una línea nueva y ya. Cuando aplicamos el espaciado correcto a través de la opción correspondiente desde el menú o la pestaña diseño, pues ya todo el diseño del contenido del documento se ajusta a esto, lo cual permite una mejor legibilidad del mismo. Otra cosa que es... Robert, perdón que te interrumpa. Ya que estás usando el lector de pantalla, ¿podrías mostrar cómo tenencia el lector de pantalla, por ejemplo, cuando dejan 2 o 3 espacios con Enter entre las líneas? O sea, ¿cómo lo lee? Ok. Accesibilidad. Entonces, vamos a suponer, me pongo aquí al final de esta y doy Enter 3 veces. Y si vuelvo con flechas arriba, escuchan que me dice en blanco. Para nosotros, la experiencia de usuario al escuchar esto se torna un poquito tediosa, incómoda, y es preferible utilizar la opción que anteriormente utilizamos para crear el correcto espaciado entre los párrafos y el interlineado. Cabe destacar que todo esto que estoy en este momento colocándole al documento para hacerlo accesible, pues más adelante enseñaremos cómo tenerlo en la plantilla predeterminada de Word para hacer que ese trabajo no sea una tarea repetitiva en la mayoría o en la cantidad de cosas que hay que hacer, y que ya de forma predeterminada tengamos como que la plantilla preparada para trabajar con ella y simplemente sea ajustar el contenido a lo que necesitamos, pero con accesibilidad. Bien, continuando con los estilos, porque en esta parte estamos en la parte de los estilos, también tenemos que, para una mejor experiencia de los usuarios, en el caso nosotros, las personas que utilizamos herramientas de asistencia como lectores de pantalla, tenemos la semántica, el uso correcto de los encabezados. Como dije anteriormente, este texto de acá vendría siendo como el título principal, o sea, así lo determiné yo cuando estuve creando el contenido. Y en desarrollo web, esto llevaría a un encabezado de nivel 1. Acá también podemos poner encabezados en Microsoft Word y organizar o distribuir el contenido de una manera más uniforme o mejor para nosotros. El encabezado lo podemos aplicar de 2 formas. Existe un atajo que permite intercalar entre los distintos niveles de los encabezados, y está la opción directamente desde la pestaña inicio y encabezados, estilos, y posteriormente elegir el nivel de encabezado que necesitamos. Podemos hacer una búsqueda rápida desde acá. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este texto. Déjame borrar esto. Que se creó. Ajá. Crear documentos accesibles seleccionado. Supongamos que este texto, como dije, es mi título principal. Puedo hacer desde acá Alt Q, se me abre la búsqueda de Word, y acá pongo, por ejemplo, estilos. 8 sugerencias. Acciones, agrupación 1 de 3. Estilos de texto permite administrar. Y esta opción me desplegaría los distintos estilos que le puedo aplicar a este texto que seleccioné, dentro de los cuales se encuentra sin espaciado, título 1,
Título 2 sin seleccionar. título nivel 2, Título 3 sin seleccionar. título 3, etcétera. En este caso yo necesito el título 1 y Título 2 sin seleccionar. Título 1 sin ocurre lo siguiente. seleccionado. Sin espaciado sin seleccionar. Título 1 nivel 1. Ok. Crear documento. Página 1 sección 1 nivel de encabezado 1. Crear documentos accesibles. Al igual que en la web, cuando colocamos este estilo, o sea, el estilo de encabezado, nos lo lee de la siguiente manera. Antes simplemente decía crear documentos accesibles y ahora lo lee de la siguiente manera. Nivel de encabezado 1. Crear documentos accesibles. Nivel de encabezado 1, crear documentos accesibles. Como dije, el utilizar este tipo de estilos nos ayuda a nosotros a navegar de mejor manera por el contenido. Pero luego tenemos Accesibilidad. accesibilidad. Esto lo puse de manera intencional porque yo utilizo mayormente los encabezados del 1 al 3 y quiero que este me funja como un encabezado de nivel 2 para crear como que dos secciones dentro del contenido que tengo en este documento y simplemente hago lo mismo que anteriormente, Accesibilidad seleccionado. pero en vez de ir a través de la opción buscar o navegar a través de inicio hasta estilos, lo que voy a hacer es utilizar un atajo de tecla para colocarle el estilo que quiero a este texto que seleccioné. Presiono Alt, Shift, flecha derecha en este caso, Título 2 estilo. Nivel de esquema 2. y como escuchan, estilo 2, nivel 2. Nivel de encabezado 2. Accesibilidad. Si hago lo mismo que anteriormente, me desplazo hasta me dice el nivel de encabezado 2, pero acá ocurrió algo curioso. Nivel de encabezado. Si yo me pongo en el nivel 1, anteriormente vimos que el contenido se puso pequeño por el estilo que aplica todo el contenido en general, pero si hago acá NVDAF, Estilo título 1 área 20.0 puntos blancos sobre gris muy oscuro negrita alineación al centro espaciado de línea 1/.5 líneas. el que puede ver se percató desde un inicio, desde que puse el estilo, que el texto que tenía seleccionado, que en un inicio estaba a la izquierda, al poner el estilo de nivel 1, se centró, se puso el mismo tamaño que tenía antes, 20, y en este caso se puso en color negrita. ¿Por qué ocurrió esto? De forma predeterminada, Word no hace esto, pero esta es una de las características que le mencioné anteriormente que podemos hacer, dejar los estilos predeterminados que usamos habitualmente y al colocarle el estilo, valga la redundancia, al texto seleccionado, pues él va a aplicar todas las características que tendríamos que hacer manualmente una por una. Entonces tenemos el título de nivel 1, centrado, tamaño de fuente 20, y en negrita. Lo mismo para el de nivel 2. Nivel de encabezado 2. Accesibilidad. Accesibilidad, tenemos que Estilo título 2 área 16.0 puntos blancos sobre gris muy oscuro alineación al centro espaciado de línea 1/.5. nos dice que tenemos un tamaño de fuente de 16, también está centrado y también está en negrita. Estos son los estilos que de manera predeterminada yo le dejé a estos encabezados para que cuando lo conmute con Alt, Shift y flecha derecha o izquierda, pues de manera predeterminada se le apliquen al texto seleccionado. Continuando, En blanco. tenemos que ¿Qué es acá, accesibilidad? que es accesibilidad, a este le voy a poner un estilo de nivel 3 y va a pasar lo mismo. Título 3 estilo. Nivel de esquema 3. Esas son preguntas que vamos a poner como nivel 3 para ir Accesibilidad. adaptando el contenido, Ser utilizado por todas las personas. ¿Qué es la accesibilidad digital? que es la accesibilidad digital. Título También, 4 estilo. Título 3 estilo. Perdón, acá. Nivel 3, Es la adaptación de sitios utilizables. ¿Por qué es importante la accesibilidad? ¿por qué es importante esto? Ajá. Título 3 estilo. Nivel de garantiza la inclusión y equidad para todas las personas. Autonomía y calidad. ¿Cuáles son los principios de la accesibilidad web? Título 3 estilo. Nivel de esquema 3. Todo eso lo quiero en nivel 3. Ya cuando ustedes estén creando sus documentos con accesibilidad, ustedes deciden, partiendo de un orden jerárquico correcto, o sea, de una correcta semántica, cómo distribuir el contenido. Perceptible. Opera. Que ley regula la accesibilidad. Acá, Título 3 estilo. Nivel de esquema. La Convención sobre los Derechos de las Personas y normativas con documentos accesibles. ¿Qué es un Acá. documento? tengo que sería como que mi segunda sección. Anteriormente el documento trataba la accesibilidad y acá se empieza ya a hablar de manera más específica sobre documentos accesibles. Este también lo quiero en texto de nivel 2 porque sería como mi segunda sección del documento. Título 3 estilo. Título 2 estilo. Nivel de esquema 2. Estoy utilizando el atajo de tecla. ¿Qué es un documento accesible? Ajá, una pregunta.
Título 2 estilo. Título 3 estilo. Nivel de esquema 3. Es un archivo diseñado para que entienda y navegados en la red de formatos que deben ser accesibles. Título 3 estilo. Nivel de esquema 3. PDF, Word, Excel, PowerPoint y HTML, siempre que sigan buenas prácticas de accesibilidad. ¿Qué elementos hacen accesible un documento? Título 3 estilo. Nivel de esquema 3. Uso de texto alternativo en imágenes. Estructura con encabezado. Formateada así. Página 2. Cómo verificar la accesibilidad de un documento. Título 3 estilo. Nivel de esquema 3. Con herramientas como el Compro o el Adobe Acrobat Reader. ¿Por qué es importante hacer documentos accesibles? Título 3 estilo. Nivel de esquema 3. Porque garantiza la inclusión de legales. ¿Qué tipografía es recomendada? Fuentes sin error de ¿qué tipografía? Título 3 estilo. Nivel de fuentes sin error de ortografía. Puntos. ¿Qué colores deben evitarse? Título 3 estilo. Combinaciones rojo y verde sin text. ¿Cómo hacer enlaces? Acá. Título 3 estilo. Creo que este es el último ya. Elemento. Exacto. Página 1 nivel de. Ya tenemos una correcta distribución del contenido. En mi caso tengo un título de nivel 1, 2 nivel 2 y lo demás son encabezados de nivel 3. Si yo activo el modo exploración acá, que se puede, por ejemplo, NVDA espacio y doy H. Página 1, sección 1, nivel de encabezado 2, accesibilidad. Nivel de encabezado 3, ¿qué es accesibilidad? Nivel de. Las personas que utilizamos lectores de pantalla, pues se nos hace más fácil desplazarnos entre el contenido y poder llegar hasta la parte específica que nos interesa del documento que no hayan pasado o que hayamos bajado de la web. Bien. Otro aspecto de los documentos accesibles es cuando utilizamos imágenes, el uso de texto alternativo, cuando la imagen representa algo que queremos transmitir al usuario para las personas con problemas, perdón, sin discapacidad. Esto no repercutiría en ningún inconveniente, simplemente ven la imagen y listo. Mientras que para nosotros, en el caso de lo que utilizamos lectores de pantalla, pues encontrar una imagen acá en un documento que no tenga nada que describa el contenido del documento, pues se nos hace un poquito más tedioso y tendríamos que recurrir o a una persona que nos indique qué hay en el contenido o a herramientas externas que nos agregarían pasos adicionales en el consumo del contenido. Supongamos que yo quiero acá, Nivel de encabezado 2, accesibilidad. En blanco. después Nivel de de, encabezado 3, ¿qué es accesible? En blanco. perdón, Nivel de encabezado. se me olvidó borrar este paso ahorita. Nivel de encabezado 3, ¿qué es accesible? Ser utilizado por nivel de encabezado. Después de esta primera pregunta, yo quiero insertar una imagen, supongamos, que la voy a insertar. Yo voy a través de buscar, pongo imagen. 8 sugerencias. Acciones agrupación 1 de 3. Insertar imagen, insertar. Búsqueda de Microsoft Alt. Q en blanco. Se me abre el explorador de Windows. Vista álbum de la gama. Árbol. Índice de equipo escritor. En este caso la tengo en escritorio, la imagen para ejemplificar. Linux Field. Logo. Y tengo esta imagen. Crear documentos accesibles. Para mí, yo sé cuál es el contenido de esta imagen porque, En línea. Crear deseleccionado. porque la descargué y obviamente de antemano ya sé qué contenido tiene. Pero si yo quiero pasarle este documento a alguien Seleccionado imagen 1. y se lo paso sin descripción, me lee esto. Seleccionado imagen 1. Seleccionado imagen 1. Esto no transmite ninguna información, a pesar de que en la imagen el contenido que posee esta es la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Pues, para agregar texto alternativo y brindar una mejor experiencia al usuario con las imágenes, pues vamos a darle un texto alternativo. Pues Crear documento. le doy clic, tecla aplicaciones o clic derecho para quienes usan el mouse. Opciones de modificar y cambiar imagen contraído. Y nos vamos hasta la siguiente opción. Traer al frente notice, enviar al vínculo, crea un vínculo, guardar como imagen, insertar título, ajustar texto contraídos, ver texto alternativo. Ver texto alternativo. Crear documentos accesibles. Esto es una buena función de Word y de los demás procesadores de texto. Y en este cuadro que nos deja, directamente podemos escribir nuestro texto alternativo o tenemos esta opción. Generar texto alternativo para mí. Generar texto alternativo para mí, si le doy, creo que no me lo va a generar. No pudimos generar automáticamente. Acá con esta imagen no me funciona esta opción de crearlo de manera automática, por lo cual procederé a colocarlo manualmente. Generar descripción multilínea en blanco. Por ejemplo, acá yo quiero poner personas celebrando
A ver. Personas celebrando Día Internacional. Ay, perdón. Persona, celebridad, de, internacional, selección. Internacional. Internacional. Ok. Diversidad. Y aquí también. Selección. Ok, ahora sí. Discapacidad. Acá yo Una puse. cosa, Robert, ahí en ese cuadrito también creo que tienes una casilla que dice marcar como decorativo, que es útil cuando la imagen es, digamos, es unas flores, un paisaje y describirlo le quitaría más tiempo a la persona, puedes marcar eso para que no la anuncie tampoco. Exacto, eso iba a explicar una vez terminar acá con el texto alternativo. Personas celebrando. Creo que Ronnie también iba a preguntar algo que escuché como que levantó la mano. Entonces, Ok. no sé, Ronnie, si quieres preguntar algo, si no seguimos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Yo quería preguntar si esas funciones también las tiene Google Docs, porque hay muchos que usamos Google Docs y como que estamos más acostumbrados, nos estamos acostumbrando más a usar, ya que Office está un poco complicadito con algunas cosas, pero me gustaría saber si también se pueden, como las opciones de los estilos predeterminados. Los estilos predeterminados directamente no te puedo decir si se pueden establecer en Google Docs, pero es probable que sí. Aunque el tema del texto alternativo, sí sé que se puede colocar texto alternativo a las imágenes en Google. Hay atajos, por ejemplo, para los encabezados en Google Docs sería con Control Alt y del 1 al 6 al texto seleccionado. Y las demás características que hemos mencionado, como el espaciado, la elección de fuente, todo eso sí, obviamente, procesadores de texto avanzados te incluyen poder modificar estas opciones de manera fácil. Pues bien, acá tenemos que para esta imagen yo puse, si no hay alguna otra pregunta, ¿hay alguna otra pregunta? No, que gracias. Ok, de nada. Personas celebrando Día Internacional de la Discapacidad. Ok, acá yo le puse, personas celebrando Día Internacional de la Discapacidad, si tabulo. Generar texto marcar como decorativo sin marcar. Nos encontramos con las casillas que Josías hizo la salvedad. Si esta imagen fuese decorativa, no habría la necesidad de colocar el texto que coloqué en el cuadro y simplemente marcaríamos esta casilla en la imagen y cuando pasemos por ella, el lector de pantalla la pasaría por alto. En el caso de que fuese una imagen simplemente decorativa, como dice la casilla, y no transmitiese ninguna información importante. Pues ya, selección eliminada. Documento. yo acá... Con ajuste. Creado. Deseleccionado. Nivel de seleccionado. Ser utilizado por todo. Selecciona. Nivel de encabezado 3. Acá, Seleccionado. perdón. Seleccionado. Opciones de diseño. Posición. Guardar. No se colocó de momento. Guardar. Insertar. No hay. El texto alternativo. A poner. Ahora sí. Entonces acá simplemente hay que dar Celebrando Día Internacional de la Discapacidad. Ahora sí. Con Fue que pulsé enter sin querer en el cuadro y se borró el contenido. Seleccionado personas celebrando Día Internacional de la Discapacidad. Ahora si me posiciono encima de la imagen, pues me lee lo que le agregué como texto alternativo. Y como habrán escuchado, dice personas celebrando Día Internacional de la Discapacidad. Esto con las imágenes. Ya con el tema del redimensionar la imagen, cualquier otra cosa, ya eso es para nosotros que no la podemos ver, o sea, el estilo de las imágenes, ya eso queda a gusto de la persona que está creando el documento. Pero con las imágenes pasa algo más, que muchas veces se suelen utilizar las imágenes como elementos flotantes, es decir, colocan, para este ejemplo, colocan la imagen al centro, le ponen texto arriba, texto debajo, texto a la izquierda y texto a la derecha. Para una persona con discapacidad, el tener este elemento gráfico centrado dentro del texto, pues lo haría perder la lectura lógica del contenido, ya que, como saben, la discapacidad no restringe ciertas cosas, o sea, cierta funcionalidad con normal a nosotros los seres humanos, y puede no, es así, el tener este gráfico centrado
pues nos perjudica en términos prácticos en cuanto a la lectura. Lo recomendable es que el elemento se encuentre alineado con el texto o solitario, es decir, que solo posea texto encima y texto debajo, pero que no posea texto ni a la izquierda ni a la derecha para evitar confusiones en la lectura. Nivel de encabezado. Bien, dos aspectos más de los documentos accesibles adaptación de- para ir ya avanzando. Tenemos las tablas y las listas. Página garantiza auto. Nivel. Me voy a ir hasta abajo para llegar más rápido. Acá, esto que tengo acá es una lista que no tiene nada que permita como que diferenciarlo del contenido. Si el lector de pantalla lo lee de manera normal, como simplemente se está leyendo líneas de texto. Con las listas, muchas veces se suele utilizar o se diseñan y se coloca el texto dentro de estas, es decir, no se le coloca ningún indicador que deje claro que este contenido que estamos navegando, las personas con discapacidad, es una lista. Para las personas que no tienen discapacidad, pues esto no repercute en nada. Podrán claramente ver que el contenido que está viendo está en un estilo distinto, es una lista y bien. En la lista tenemos estilos también. Podemos crear listas numeradas, es decir, del 1 hasta el infinito, y listas con viñetas. Muchas veces se suele utilizar asteriscos también o viñetas diseñadas y los lectores no interpretan correctamente estos gráficos o estos indicadores delante de la lista. Lo ideal es utilizar viñetas normales o listas numeradas, perdón. En este caso, como dije, Utilizar listas con evitar tabla, añadir texto, página 3 usar en página 3 usar encabezados correctamente. en este caso, por ejemplo, yo tengo esta línea de texto que pertenece a la lista, pero está en una página anterior al contenido. Acá aprovecho para mostrar algo. Lo que el lector me leyó anteriormente, cuando José me dijo que quisiera el ejemplo de cómo es la experiencia al pasar en un contenido que simplemente se hizo un interlineado con un enter, pues acá podemos utilizar saltos de página para evitar eso. Lo que hago es que me pongo acá. Retorno de carro. Usar encabezados correctamente con el contenido para listas en blanco. Acá, por ejemplo, y quiero hacer un salto de página. Puedo ir hasta la pestaña insertar e integrar, perdón, un salto de página. O puedo hacer control más enter y de manera automática me pasa el contenido a la siguiente página. Me pasó la línea en blanco porque se saltó el salto de página a partir de este. Sí. Entonces, pues la elimino. Página 4, contenido para lista accesible. Esto acá es un encabezado que tengo para la lista, para el texto de ejemplo de lista, pues le pongo en encabezado. Título 3, título 2, estilo. Nivel de esquema 2. Nivel 2 en este caso. Y mi lista, Usar encabezados. que empieza a partir de acá, puedo hacerla o con viñetas. Acá puedo, por ejemplo, si no tuviese directamente el contenido insertado, ya pudiese ir hasta inicio, insertar lista de numerada o lista con viñeta. Pestaña de la CIM. O directamente a través de buscar también pongo lista y me van a aparecer las opciones para insertar la lista. Pero si ya usted tiene su contenido acá que va a utilizar como una lista, como es mi caso, pueden hacerlo de manera manual si no son muchos elementos. En mi caso acá tengo 8 y ya están insertados. Usar encabezados correctos. Pero lo ideal es que se hiciera esto. Lo posicionaré aquí abajo, pondré por ejemplo lista y veremos qué ocurre con la lista. Lista. 8 acciones, agrupación 1 de 3. Lista multinivel completo, crea una. Definir nueva lista multinivel 12. Viñetas completo, crea una lista con viñeta. Acá dice viñeta, crea una lista con viñeta y mostrar lista de comentarios, buscar viñetas completo, crea una. Acá voy a usar esta, una lista con viñeta y al dar flecha abajo, por ejemplo, no me dice en blanco porque acá hay una viñeta insertada para el que puede verlo. Entonces doy fin y si por ejemplo acá yo pongo cualquier cosa, vamos a poner accesibilidad. Nivel 1, viñeta, accesibilidad. Nivel 1, accesibilidad. Ahí me lo lee correctamente como una lista. Si doy enter,
al finalizar esta escritura, me vuelve y no me dice nada, pero si me pongo al final y escribo discapacidad, perdón, tengo algo aquí que me está interrumpiendo un poquito. I-C-A-P-A-C-S-I. Ok, Viñeta D. discapacidad. Viñeta discapacidad. En D. En blanco. Y así sucesivamente con los demás elementos para nuestra lista. Esta es la manera correcta de utilizar listas, Viñeta ya discapacidad. que los lectores, como dije, nos dan Viñeta accesibilidad. una idea de en qué tipo de elementos estamos navegando. Office Matoria. Viñeta accesibilidad. Accesibilidad y demás. Muchas veces lo que se suele utilizar, como mencioné, son decoradores o guiones delante de las listas que el lector de pantalla no lo lee, a menos que el usuario tenga la lectura de todos los signos de puntuación, que es incómodo, activada. Bien, podemos avanzar con las tablas. La tengo un poquito más. Mantener una. Utilizar listas con. Evitar. Añadir. Mejora la visibilidad. Acá. Garantizar suficiente. Contraste de color. Bien, Mejora acá la tengo recopilación. este contenido que en teoría debería estar organizado como una tabla, pero lo puse acá de manera desorganizada a propósito para ilustrar cómo crear una tabla a partir de contenido que ya tenemos ingresado en el documento, que por una u otra razón o se nos olvidó darle estilo de tabla o que lo teníamos en un estilo diseñado también como la lista, que muchas veces se suele hacer eso y no es correcto porque como indiqué con la lista, estos diseños no son capturados por el lector de pantalla y pasan por desapercibido por nosotros. Otra cosa que se suele hacer con tablas también es que cuando quieres representar el texto en un cuadrito utilizan una celda de una tabla y engloban el texto acá. Esto tampoco es correcto hacerlo. En ese caso sí ya ahí pueden, qué sé yo, diseñarle el estilo, el texto, o utilizar Permite interpretar. otras formas que, por ejemplo, si me engloban un párrafo en una celda de una tabla y yo entro y el lector de pantalla me va a decir que estoy en una tabla y cuando doy flecha hacia abajo me saca de la celda y cuando estoy dentro me lee todo el contenido de manera corrida, pues esto sería una mala experiencia para nosotros. Entonces tengo este contenido que en la práctica debería ser Escribir texto alternativo. una tabla, pues lo que haré es convertirlo directamente a partir de este texto en una tabla, cómo se debería utilizar correctamente y aplicaremos unas características adicionales a la tabla que nos ayudan a nosotros como usuarios de lector de pantalla a tener una mejor experiencia con este tipo de elementos. Usar estilo. Importar encabezados. Ok. Elemento. En blanco. Elemento. Esta sería la primera, elemento. Esto debe pertenecer a una columna. Esta sería una columna. Descripción. Esta sería otra columna. Importancia. Importancia sería una tercera columna. Encabezados. Ya a partir de acá vendrían siendo los elementos que estarían distribuidos dentro de la tabla. Esto lo sé porque obviamente es un contenido que inserté yo mismo. Descripción. Pues me pongo aquí en donde inicia el contenido de mi tabla. Elemento. Elemento. Me pongo en el principio, con el mouse lo hace, Elementos y empiezo a seleccionar mi contenido. Importar encabezado. Usar estilo. Facilita la texto alternativo. Escribir. Permite tablas de estructura. Incluir encabezado. Mejora la enlaces. Usar frases. Indica el estilo. Contraste de color. Garantizar suficiente. Mejora la visibilidad. Salto de página seleccionado. Salto de página deseleccionado. Acá. Mejora la visibilidad. Retorno de carga de punto C. Acá tengo seleccionado todo el contenido que quiero en mi tabla. Puedo ir hasta insertar. Vamos a ir hacia allá para... Insertar selección. Compartir completo. Insertar agrupación. Página en blanco. Salto de página. Tablas agrupación 2 de 9. Insertar tabla. Alt. Tabla. Acá puedo elegir una... puedo elegir una de las tablas que ya están precreadas, pero no me serán suficientes para este texto que tengo seleccionado, por lo cual utilizaré esta opción. Insertar tabla. Enfocado alt. Insertar tabla. Pulso en ella. Crear documentos accesibles. Docs. Word. Documentos. Página 3. Tabla con 18 filas y... Fuera tabla. Deshacer. Fuera de tabla. Salto de página. Mejora la visibilidad. Mejor indica usar frases. Enlaces. Permite.
Usar es encabezar. Importancia. Acá se me saltó una tabla ya preseleccionada. Descripción. Elemento. En blanco. Elemento. Ahora sí. Vamos acá, insertar tabla. Tablas. Incluir. Mejora. Usar. Indica. Mejora. Salto de página. Salto de Ahora página de sí. selección. Punto seleccionado. 6 Vamos a ver. sugerencias disponibles. 3 en acciones. Usa. L. 8. 9. Acción óptima. Agrupación 1 de 4. Tabla de contenido contraído. Permite. Esta de acá Agrupación 1 de 4. Tabla de contenido con. es una buena opción que a continuación la vamos a utilizar, pero en este momento nos competen las tablas. Acciones. Agrupación 2 de 4. Insertar. Tabla de contenido. Tabla. Deshacer. Sistema submenú espacio. Tabla de contenido. Crear documentos accesibles. Punto 2. Página 3, sección 1 en blanco. 635. Usando texto descriptivo en blanco. Pues, Usando texto descriptivo en blanco. Elemento. acá. Mejora enlaces de usar contrast. Garantiza. Mejora salto de par. Retorno de cada punto de seleccionado. Punto seleccionado. Ahora sí. 6 sugerencias disponibles. 3 en acciones. Insertar tabla 2 de 4. Aquí. Insertar tabla. Esta es la que Documento estoy. seleccionado 617 caracteres. Esto acá se me convirtió en una tabla que alberga, Página 3, sección. Tabla con 18 filas y 1 columna. Fila. Contrast. me está enlistando todo el contenido en una tabla con una columna y una fila, pero en la práctica debería colocarse correctamente. No sé por qué ahora mismo me lo estaba colocando así. Si hice la prueba anteriormente y debió colocarse correctamente. Pero vamos a suponer que lo quiero de esta manera, porque ya que no me está permitiendo colocar la cantidad de columnas y filas que necesito, que serían 3 columnas y 6 filas, pues vamos a suponer que esta es mi tabla final para avanzar y ahorrar tiempo. Importancia. Descripción. Fila 1 elemento. Acá. Fuera de tabla en la tabla con 18 filas y 1 columna. Fila 1 columna 1 elemento. Supongo- No, es una opción que yo recuerdo que algo en Word, yo no uso Word casi, por eso digo que recuerdo que era una opción que se llama como convertir el texto en tabla, no insertar tabla, sino algo que dice como convertir texto en tabla. Ay, perdón. Mejora la enlace. Indica contrast. Garantizar. Mejora la salto de página. Salto de página. Retorno de carga. Punto de seleccionado. Retorno de carga de seleccionado. Ok. Punto de seleccionado. Ahora sí. Punto seleccionado. Gracias, José, por recordarme cuál era la opción. Pero Acciones. Agregar una por. Habilitar. Guardar. Obtener. Publicar. Obtener. Acciones. Crear. Cortar. Copiar. Cortar. Tamaño de enviar. OPA. vamos acá a través a insertar Página en salto de página. Tablas. tablas. Dibujar. Convertir texto en Sí, gracias, José. Esta es. Acá vamos a establecer la cantidad de elementos que necesitamos para nuestra tabla. Necesitamos 3 columnas. En mi caso, 3 columnas. Ajustar al ancho de número de columnas al cancelar. Número de columnas alt más C. Seleccionado 3. 3 columnas. Convertir texto en tabla diálogo. Y pongo ancho de columnas. Autoajustar. esta opción de autoajustar al Para contenido. ajustar. Seleccionado. Convertir. Seleccionado. Guión. Convertir texto en tabla diálogo tamaño de. Le pongo acá. Documentos Access. Página 3, sección 1, salto de página. Tabla con 6 filas y 3 Ahora sí. elemento, columna 1 color. Contraste. Acá tenemos la tabla correctamente creada. Filas estructuradas. Fila 4 tablas. Alternativo. Fila 3 texto. Encabezados. Fila 1 Y- elemento. No lee la característica de esta tabla correctamente. Acá podemos hacer con esta tabla, estoy ahora mismo en Elemento. elemento En blanco. y al lado le queda descripción. Elemento, fila 1 descripción. Entonces yo quiero que por ejemplo, en el caso hipotético que mi tabla sea enorme y pasa a una siguiente página, yo quiero que la primera celda de cada columna, el lector de la pantalla, el lector de pantalla me la vuelva a verbalizar y me indique en qué columna específicamente estoy. Para esto vamos a utilizar una opción que se encuentra tanto en inicio como en las propiedades de la tabla. Fila 1 elemento. Y simplemente hacemos clic derecho, teclas aplicaciones y vamos a estas propiedades. Propiedades de tabla. Propiedades de tabla. Tabla, diálogo, ajuste del texto, alineación, tamaño, ajustar a la Y izquierda. acá tenemos estas características que nos permite ajustar la alineación del texto, bordes y demás. Ancho perfecto, Entonces, tabla selección. En mi caso necesitamos ir hasta acá, hasta filas, Especificar algo, sin permitir dividir las filas, repetir como fila de encabezado en cada página sin y buscamos esta opción, repetir como fila de encabezado. La marcamos
Fila anterior, alt más. Fila siguiente, alt más. Y acá mismo también, si no es necesario, Aceptar, cancelar, columna seleccionado. tenemos alternativo. Esta es una característica también bastante buena para poder identificar qué tipo de contenido alberga nuestra tabla. En mi caso no lo voy a colocar porque el contenido es el mismo. Cancelar, aceptar. Y pulso Enter. Pero si tenemos varias tablas en el contenido y poseen contenido diverso, lo correcto sería utilizar esta opción. El contenido de este documento es el mismo, por lo cual bastaría con crear documentos accesibles.docs. poner esta fila como encabezado. Columna 2, descripción. Esta otra también. Vínculo, propiedades de propiedad, tabla seleccionado. Fila permitir dividir, repetir como fila de encabezado en cada página marcado. Más. Y confirmamos de que esté marcada. Fila aceptar. Crear documento. Bien, cada una de estas filas, o sea, del primer nivel, se repetirán en cada vez que pasemos a una nueva página, indicará a qué columna pertenece el contenido. Encabezados y datos. Y por último, texto alternativo, fila 3, describir imágenes para usuarios con contraste. tenemos la exportación del contenido, pero sin irnos antes, mencioné que Word tiene una herramienta bastante buena. Hay un aspecto también que se me está olvidando, ahora me acabo de acordar, que debemos tocar, que es el contraste. Y antes de ir con la herramienta de Word, vamos a tocar el contraste. Para la accesibilidad tenemos unas características. Robert, solo un momento, antes de que pases a lo de contraste, Ajá. algo que me gustaría también mencionar es que a veces lo que hacen es como que usan las tablas para hacer como recuadros de texto, digamos que crean como una tabla y le ponen dentro texto, o sea, una tabla de una sola celda y le ponen texto y ponen como que los bordes y así de un color que visualmente creo que se ve muy bonito, pero cuando usamos lector de pantalla, pues el lector de pantalla nos dice como tabla de una columna con una fila, celda 1 y recién nos lee el contenido. Entonces eso como que dificulta más la lectura de un documento y más cuando hay varios de estos recuadros. Vale. Bien, continuando, tenemos como dije, el contraste. En accesibilidad tenemos unas características, unas pautas específicas para el contraste. Tenemos un contraste mínimo y un contraste mejorado. El contraste mínimo, vamos a decir que tenemos una barrera de 18 puntos, es decir, 18 puntos hacia abajo o 18 puntos hacia arriba, que va de la siguiente manera. Para contraste mínimo, en texto normal, o sea, texto pequeño, inferior a los 18 puntos, tenemos tenemos que sería de 4.5 a 1, y si es mayor a 18 puntos, tenemos que sería el contraste mínimo, sería para texto grande, 3 a 1. Repito, 4.5 inferior a 18 puntos, tamaño pequeño, normal, 4.5 a 1, y para texto que excedan la barrera de los 18 puntos sería 3 a 1, el contraste mínimo. Para para texto mínimo, pero en negrita, la barrera disminuye a 14 puntos y sería igual, 4.5 a 1, inferior a 18 puntos, texto pequeño, y para texto grande sería 3 a 1. Lo único que cambia es la barrera o el límite de los puntos desde el cual se debe partir. O sea, 18 puntos en texto no negrita, y texto negrita la barrera sería 14 puntos. Para texto mejorado vendría siendo lo mismo, pero 7 a 1 para texto normal, tamaño pequeño, inferior a 18 puntos, y para texto grande, en el contraste mejorado sería, a partir de los 18 puntos, sería 4.5 a 1. Para negrita, en contraste mejorado, vendría siendo la misma característica, se aplica lo mismo que lo anterior, simplemente baja la barrera del puntaje, que sería 14 puntos, en este caso, sería 7 a 1, lo mismo, para inferior a 18 puntos, tamaño pequeño,
perdón, a 14 puntos, tamaño pequeño, y para tamaño, para cuando se excede esta barrera, sería 4.5 a 1. Vamos a ejemplificar cuándo aplica y cuándo no aplica el contraste en nuestros colores, porque debemos hacer para nuestro documento, en este caso mi documento tiene fondo blanco, texto negro, en este caso tiene un contraste de 21 puntos, es decir, es más que adecuado para que el texto tenga una correcta diferenciación con respecto al fondo. Pero en el caso de que no fuese así, tenemos herramientas como esta página. A ver. Ocultar. Contrast Finder. Vamos a... no me permite abrir una nueva pestaña en el navegador. No sé qué extraño. Déjame abrirla desde acá. Abrir más acciones, abrir el perfil de Rosette, abrir el perfil de Row. Acá. Y aquí vamos a buscar Contrast Finder o Finder. Pongo acá en el portapapeles, lo copio y pego acá. Déjame maximizar la pestaña. Y es el primer resultado que nos aloja, Contrast Finder. Entonces entramos en esta página y esta es una buena herramienta para determinar el contraste de nuestros colores. Yo tengo en mi portapapeles varios colores para ejemplificar. Tengo el color blanco, el color negro y el color gris claro en códigos RGB. Supongamos que para mi contenido, como es en la realidad, tengo el fondo en blanco, texto negro. Y lo acá es de mi texto negro, el código de mi color negro, y acá pondré mi color blanco. Este es mi color blanco. Selecciono el contenido de acá, pego. Y como escucharon que el lector de pantalla me acaba de verbalizar 21, esa es la relación de contraste que existe entre el color blanco, que es el fondo, y el color negro. Pues si bajamos, también lo podemos... Acá la misma página nos indica que el contraste, perdón, de nuestros colores es suficiente, es más que suficiente, es 21. Como dijimos, sería 4.5 como contraste mínimo y contraste mejorado sería 7 a 1 en AAA. Entonces, supongamos que para mi texto yo quiero un color gris para provocar de que este contraste no sea adecuado. Antes déjenme copiar. Acá, este es mi color gris claro. Y voy a dejar el mismo color de fondo. Acá pego mi código y como escucharon me verbaliza 1.5 y la página me va a indicar lo siguiente. Requerido de color en hexadecimal, por ejemplo, 80 contraído, el contraste de tus colores no es suficiente. El contraste de tus colores no es suficiente, por lo cual no cumple con los requisitos de accesibilidad que debemos tener en cuanto a contraste, la diferencia de colores entre el color de fondo y el color de fuente que estamos utilizando. Esto nos sirve para definir la relación de contraste entre los colores que vamos a utilizar para documentos como para la web. Esta es una buena herramienta, se llama Contrast Finder, pero hay una que se llama Contrast Check también y Contrast Analyzer. Son herramientas que sirven todas para lo mismo, para tener una correcta diferenciación de nuestros colores. Lo recomendable es, por ejemplo, si vamos a usar un fondo claro, utilizar un color de fuente oscuro o viceversa. Y esto. Ahora sí, teniendo guardado el tema de la relación de contraste entre los colores, vamos a probar la herramienta de accesibilidad a ver qué resultado nos arroja con respecto a nuestro documento y la accesibilidad que éste posee. Acá en el buscador, para hacerlo más rápido, voy a escribir accesibilidad.
Buscar en el acción óptima. Buscar en el documento agrupación 1 de 4. Accesibilidad 13 resultados 1 de 1. Acción óptima agrupación. Acciones. Acción óptima agrupación 2 de 4. Comprobador de accesibilidad. Hágalo lo más inclusivo posible. Acá mismo dice, comprobador de accesibilidad, hágalo lo más inclusivo posible. El mismo Word nos indica que la accesibilidad es importante. Asistente de accesibilidad. Y panel. Esto se ve bien. No se encuentra. nos indica que nuestro documento se ve bien. O sea, en cuanto a accesibilidad, estamos bien de accesibilidad. En este caso tenemos un buen contraste, tenemos un correcto uso del estilo, tenemos listas de la manera correcta en cómo se deben utilizar y tenemos una tabla cómo se debe utilizar también. Nivel de encabezado 1. Proseguimos con el tema cómo exportar el documento y que, por ejemplo, me contenga todas las etiquetas de los encabezados y las demás cuestiones que le hemos insertado hasta este momento a nuestro documento. Pues, en este caso, como este documento ya está guardado, voy a ir hasta guardar como. Archivo lista. Inicio alt. A. I. Web. Abrir alt. Compartir alt. Obtener. Información alt. Obtener. Abrir alt. Nuevo alt. Inicio. Acá, guardar Comprar como. palabras diálogo lista. Crear documentos accesibles. Guardar como. Compartir con. Ahí. Archivo list. Nuevo alt. A. N. Inicio alt. Web. Abrir alt. A. Q. Compartir alt. Obtener como. Información alt. A. Guardar alt. A. D. Guardar como alt. A. Este PC seleccionado otra. Lista 1 de 10. Una agrupación. Escritorio carpeta. Escritorio, lo voy a poner en el escritorio en mi caso. Guardar como diálogo. Nombre de archivo. Y acá le voy a poner documento accesible. Accesible. Ok, en este caso, antes de pulsar en guardar, debemos tener en cuenta las siguientes opciones para que se integren correctamente las etiquetas de accesibilidad en el documento. Si lo vamos a exportar en PDF, en este caso, que va a ser el formato que voy a utilizar. Documento habilitado por documento de plantilla de plantilla de PDF. Acá, PDF. Elegimos el formato PDF. Guardar como diálogo. Abrir archivo después de publicar barra de herramientas. Ocultar. Y vamos a buscar la opción acá de la barra de guardado de Windows. Abrir barra de herramientas, herramientas, guardar alt, cancelar, área subir, módulo de árbol, vista y nombre de guardar francos, fila limitada, controles de aplicación árbol, optimizar para agrupación, estándar. No, aquí nos permite la optimización y acá nos da las opciones que necesitamos. Pulsamos acá en esta opción. Páginas que desea publicar, incluir información no imprimible, opciones, todas enfocadas, marcado alt más, documento marcado alt más. Acá documentos, tabulando. Sin marcar alt más, C. Marcamos esta casilla que es importantísima. Marcado. Los marcado alt más O. Propiedades del documento marcado alt más O. Etiquetas del compatible. Etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad marcado alt más. Y esta casilla. Etiqueta para la estructura de accesibilidad del documento de forma predeterminada. La versión de Word que estoy utilizando, pues ya viene marcada en mi caso. Ahora sí podemos pulsar en guardar. Antes en aceptar y luego guardar. Crear documentos accesibles. Documento. Se terminó de cargar el PDF. Y acá me lo abre automáticamente en Chrome. Si yo hago el atajo de tecla, que es para navegar entre encabezados en Chrome, en este documento que se acaba de abrir, PDF, pues me lee me lee los correctos encabezados que le integramos anteriormente a este documento, como pueden escuchar, y todo perfecto. Garantiza autonomía. ¿Cuáles son perceptibles y la irregular? Documentos Bien. Sin nada más, pues muchas gracias por su atención y los dejo con Josías. Bueno, gracias, Rubén. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Adelante, Roberto. No te estamos escuchando. Ahora sí, creo.
Dijiste mi nombre, dijiste Eduardo. No, Roberto, que fue quien levantó la mano. ¿Estás muteado, Roberto? Ah, ok. Adelante. Disculpen. No, me quería disculpar por llegar atrasado porque tenía una reunión del equipo de vinculación y no podía dejar de asistir. Pero tengo una pregunta puntual para esto que acabo de ver. Y la pregunta es, nosotros estamos ocupando varias presentaciones en PowerPoint. ¿Es posible hacer esto mismo que hiciste con el Word, pero en PowerPoint, por ejemplo? Sí, en PowerPoint se pueden integrar estas características también de accesibilidad a las guías, correctamente como lo integramos en Word. Probablemente no estén todas porque hay muchas que son por ejemplo, las tablas y ese tipo de cosas son más para procesadores de texto, pero texto alternativo y ese tipo de cosas, el estilo y demás, pues sí se pueden integrar en PowerPoint. Como aclarar que si la imagen no transmite ningún contenido, pues no hay necesidad de colocarle texto alternativo en por ejemplo, si transmite alguna información, pues ahí sí sería indispensable que le pusieses un texto alternativo para nosotros tener en cuenta que el contenido que se posee en esa imagen pues es importante y poderlo consumir. Algo muy Gracias. importante en PowerPoint es que si te das cuenta, cuando tú creas una nueva diapositiva, te aparecen como unos marcadores del tipo de contenido que puedes poner, te aparece como título, subtítulo, objetos, etcétera. Entonces, a veces las personas eliminan el que dice título, y ese es el más importante porque es el que le da contexto a la persona con discapacidad de qué trata la diapositiva. Entonces, lo recomendable es siempre ponerle un título adecuado a cada diapositiva, y lo que se puede hacer es ocultar el título visualmente, pero que siga estando disponible para el lector de pantalla. Algo más antes de terminar ya por mi parte, que se me olvidó de destacar. La exportación con las etiquetas que yo acabo de hacer en Word, esta característica hasta el momento la he encontrado acá en Word, o sea, como en este procesador de texto. Por ejemplo, en Google Docs, que como Rodney mencionó anteriormente, es muy utilizado hoy en día, pues no posee esta característica de exportar el documento con las etiquetas. Es decir, si le ponemos encabezado y luego lo exportamos a PDF, pues va a leer todo el contenido como un simple texto plano. En ese caso, lo que se puede hacer sería un paso adicional, pero si se quiere con las etiquetas y tienen Word instalado, es abrirlo con Word, darle en guardar como en mi caso. Vieron que al inicio el documento no tenía nada de lo que le integré posteriormente, y al darle en guardar como, van a las opciones, marcan las dos casillas que marqué y le dan a guardar, y ahí sí se le va a exportar con las etiquetas. Sí, yo suelo hacer eso también, de descargarlo en Word y abrirlo en Office Online, y de ahí descargarlo ya etiquetado. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Yo más que una duda, me pidieron de la comisión de marketing si era posible eh, sacar un pantallazo y que pudiéramos salir nosotros ahí para poder compartirlo en redes. Y sí, está genial. De mi parte, no hay problema. Yo lamentablemente no podría salir por algunas situaciones que tengo de complicaciones con mi imagen, pero puede salir Raúl representándome. También está más parte de nuestro equipo acá y todos los de la TPI. Sí, no hay problema. Eso sí, tenía que dejar de presentar para que se vea en la pantalla. Ok, dame un segundo. Ahí me ven. Sí. Sí. A ver. Y deja ahí está. Creo que ahí sí. Un segundo. Bueno, pero saqué un pantallazo así.
muchas gracias a los que pudieron. Muchas gracias. Y por mi lado yo no tengo más dudas, más que nada agradecer a Robert por este taller, por compartir la información. La verdad que estamos súper agradecidos y quería preguntar si era posible que nosotros podíamos subir este taller al canal de la comunidad y poder compartirlo. Esa era una de las preguntas que quería hacer, si es que eso era posible. ¿Me escucha? Yo creería que sí. Le preguntaría a Robert porque no le habíamos dicho nada, pero si Robert está de acuerdo, por mí no habría problema tampoco. Ok, si me están escuchando, yo no tengo problema alguno tampoco con que se suba. El conocimiento yo entiendo que debe ser libre y si se puede compartir, pues mejor. Robert, sería genial. No sé si tú tienes algún canal de YouTube o alguna red social que nos compartas, y también de soluciones inclusivas, para poder etiquetarlo también y darle los créditos correspondientes. Vale, les estaremos pasando nuestras redes, tanto la de Soluciones. Nosotros aparecemos como Soluciones Inclusivas LDC en todas las, digamos, en Instagram, Facebook y LinkedIn, que es donde estamos. Ajá. Ajá. Y Robert también. Personales. El mío me pueden encontrar como Robert Urbáez Reyes. De todas formas, se lo paso a Josías para que se lo haga llegar y bien. Ya. Muchas gracias, Robert, de verdad muy agradecido, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Nosotros tenemos la misma filosofía que tú, que el conocimiento es libre, así que feliz también de poder escuchar que cada vez somos más. Gracias. Y gracias a ustedes también. Muchas gracias por... Robert, perdón, yo soy Mercedes, también estoy ayudando a organizar Incluton y te quería agradecer porque la verdad que fue todo recontra claro y nos ayudó un montón. Y además, bueno, para Incluton, esta posibilidad de compartir lo que nos dan, yo soy terapista ocupacional y creo que también está bueno que lo puedan ver estudiantes de terapia ocupacional de otras carreras, como para empezar de una vez de empezar a hacer contenido que sea más inclusivo y más accesible para todos, que está bueno porque no se conoce mucho, pero empezar a difundir desde ese lado. Así que me parece re valioso que nos dejen que lo compartamos. No hay ningún problema y como dije, el contenido es libre y que se pueda compartir. Nosotros agradecidos también por la oportunidad de poder llevar el conocimiento a más personas y si se puede, se tiene un mayor alcance a través de la difusión de ustedes, pues excelente. Y dejarlos totalmente invitados, por supuesto, a todo, cualquier actividad que hagamos. Si ustedes quisieran compartir algo también, como ustedes saben, imagino que Manuel también les ha hablado de lo que estamos organizando con el evento, entonces estamos totalmente abiertos a escuchar también ideas, iniciativas, si es que quieren dar alguna especie de taller durante el evento, o alguna actividad, alguna charla. Bueno, estamos totalmente abiertos y por supuesto que son más que bienvenidos en esta iniciativa. Ustedes son parte también. Gracias. Gracias. Podríamos pensar incluso en replicar este taller para el Incluton, creo que sería algo interesante. Yo también pienso lo mismo. Yo Sí. disponible como siempre. Y también cualquier otra actividad que ustedes vean que pueda aportar valor y para poder difundir, estamos totalmente abiertos. Esa es la idea. Ustedes saben que para eso estamos organizando esto, así que muy agradecido y feliz de haberlos conocido. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, un gusto. No sé si quieren, Manuel me había compartido un dossier que prepararon del Incluton. Bueno, yo le decía que no sé si puede ser un poco agresivo el revisar la accesibilidad, digo, pero si quieren lo podemos hacer. Yo creo que recibir su feedback sería espectacular, porque lo que estamos haciendo nosotros es tratando de mejorar, sobre todo las herramientas que tenemos, así que nosotros ahora estamos arreglando unos pequeños, digamos, unas últimas configuraciones con Roberto. ¿Les parece que nosotros ahora la versión que estamos terminando se la enviamos y recibir su feedback para nosotros sería ideal? Ok, perfecto. Okay. ¿No? Ya, muchas gracias, chicos. Bueno, igualmente. Adiós. buenas noches. Muchas gracias, un gusto conocerlos. Buenas noches. Gracias.
Chao, chao.